del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco, capítulo 8 de la séptima época, la agonía de nuestro Señor y la traición de Judas y la pasión. En la charla anterior hemos visto lo que pasó en Getsemaní, la oración de Jesús. Hoy vemos la traición de Judas y su entrega a los fariseos. Judas que fue discípulo, Judas escogido, Judas que asistió a los milagros de Jesús, Judas que no luchó contra un defecto dominante que es la avaricia, bien va a ser víctima, digamos, de una sugerencia diabólica de vender a Cristo por unas monedas. Porque cuando la mujer pecadora ungió los pies de Jesús con ese ungüento caro, Judas dijo: esto podría venderse con 200 denarios, un montón de dinero, póngase $200 y dar a los pobres. San Juan dice: no es que los pobres se interesaran, es que quería al ladrón, él quería robar una parte de eso para sí. Entonces, enojado, va finalmente el miércoles santo negociar con los fariseos para decirles qué me darán si yo entrego a Jesús. Curiosamente, los fariseos no querían crucificar a Jesús la Semana Santa porque era la vigilia de Pascua judía del Antiguo Testamento, y Jesús había dicho: yo doy mi vida cuando quiero, la vuelvo a tomar cuando quiero. Y de repente un discípulo, un apóstol, va a proponer esta venta, esta traición, y ellos aprovechan y finalmente se realiza la profecía. Se realiza la profecía de Cristo: yo doy cuando yo quiero. Él quería ser crucificado la vigilia de la Pascua del Antiguo Testamento. Entonces Judas va a entregar a Cristo. En la última cena, nuestro Señor dice que alguien va a traicionarlo, no dice quién es, sino San Pedro le hubiera dado una bastonada a Judas. Nuestro Señor dice a Judas: haga rápidamente lo que tienes que hacer. Y los apóstoles pensaban que iba a comprar algo o dar una limosna a los pobres, porque aunque uno sea pobre debe hacer limosna también. Jesús y los apóstoles vivían de limosna, y sin embargo ellos también daban limosna, ¿sí? Bien, además de lo espiritual que daban. Entonces Jesús va a ser traicionado por Judas. Judas va a llevar a los soldados y a los militares, a los fariseos, a Getsemaní. Entonces mientras Pedro duerme, Judas no duerme. Esto está muy importante para nosotros. Mientras los enemigos hacen todo para perder las almas, nosotros hacemos el mínimo posible muchas veces. Ahora veamos un poco lo que dice Don Bosco: traición de Judas. Jesús fue a orar 3 veces, dijimos, y concluía siempre diciendo que no se hiciera su voluntad, sino la de su Padre Celestial. Vuelto nuevamente a sus discípulos y hallándolos vencidos por el sueño, les dijo: dormid y descansad, ya llegó la hora en que seré entregado en manos de los pecadores. El que me va a traicionar está cerca. Hablando aún cuando se apareció Judas, acompañado de gente armada con lanzas, palos, linternas y luces. Judas se acercó a Jesús y le dijo: te saludo, maestro, y lo besó. Es un ritual oriental, costumbre de ahí. Jesús le contestó apaciblemente: amigo, ¿a qué has venido? ¿Con un beso me traicionas? Después, vuelto a la turba, Jesús dijo con majestad: ¿a quién buscáis? Contestaron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. A esas palabras todos cayeron en tierra como heridos por un rayo. Luego añadió: si me buscáis a mí, dejad libres a estos. Entonces, cuando dice yo soy, aquí este yo es Yahvé, es el nombre de Dios. Yo soy el Señor. ¿Y qué pasa? Al decir esto, caen en el suelo, se levantan y dicen: si a mí me buscan, ok, no hay problema, voy a entregarme, pero a esos dejen que se vayan. Y en este momento Pedro, al ver que ponía las manos en su maestro, llevado por un exceso de celo,
desenvainó la espada y de un golpe cortó la oreja a uno de los que habían asaltado a Jesús, llamado Malco, el servidor del sumo sacerdote. Jesús lo reprendió, tocó después la oreja de Malco y lo dejó perfectamente sano. Entonces nuestro Señor dice: ponga la espada en su vaina. Si yo hubiera querido, hubiera pedido a mi Padre Celestial, me hubiera mandado legiones de ángeles, pero ¿cómo van a cumplirse las profecías? Entonces Pedro tiene que calmarse. Pedro es valiente, es el único que reacciona, de hecho, pero imprudente también, porque frente a toda esa gente, ¿qué va a hacer? Solito. Sí. Enseguida dijo a la turba, nuestro Señor va a regañarlos: habéis venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un malhechor. Estaba todos los días con vosotros en el templo y no me habéis prendido, mas esta es vuestra hora. Dicho eso, se entregó en sus manos. Entonces él se entrega libremente. Luego lo ataron y con malos modos lo llevaron a Anás, de ahí a Caifás, el cual aquel año era pontífice de los judíos. Los discípulos, presos del mayor espanto, huyeron. Solo Pedro desde lejos seguía a su divino maestro. Bueno, Pedro ama a Jesús, sigue, pero va a entregarse, va a ponerse en un gran peligro. Aprendamos por los apóstoles los grandes males que suelen acarrear el descuido y la falta de oración. Jesús había dicho: recen, oren para no entrar en tentación. Ellos dormieron, no oraron, y por tanto todos van a espantarse y van a huir. Veamos lo que dice aquí en forma de explicación, lo que dice San Juan en su Evangelio, capítulo 18. Al otro lado del torrente Cedrón se encuentra lo que los sinópticos llaman Getsemaní. Es el primero de los 5 escenarios en los que acontecen los padecimientos de Jesús. Juan no recoge la oración del Señor en el huerto de los olivos, pero sí es el único que recuerda que los que van a aprender a Jesús retroceden y caen en tierra ante sus palabras. Cuando soy yo, caen en tierra. El texto evoca el Salmo 56:10: retrocederán mis enemigos el día en que yo invoqué, y hace resplandecer la majestad de Cristo, que se entrega voluntaria y libremente. Y Santo Agustín dice: si él no lo hubiera permitido, nunca hubieran realizado su intento de apresarle, pero tampoco él hubiera cumplido su misión. Ellos buscaban con odio al que querían matar. Jesús, en cambio, nos buscaba con amor, queriendo morir. Santo Agustín, algo maravilloso. Ellos querían prenderlo para matarlo, y Jesús se entrega para nuestra salvación. Emociona contemplar a Jesús pendiente de la suerte de sus discípulos cuando él era quien corría peligro. Había prometido que ninguno de los suyos se perdería, excepto Judas Iscariotes. Aunque aquella promesa se refería más bien a preservarlos de la condenación eterna, el Señor se preocupa aquí también de la suerte inmediata de sus discípulos, que todavía no estaban preparados para afrontar el martirio. Entonces él dijo a los judíos: si buscan a mí, dejan esto irse. Da órdenes, el que está en posesión, digamos, de preso, da órdenes. A mí buscan, préndanme, pero ellos déjenlos ir. ¿Por qué? Porque los apóstoles esta noche no están listos para el martirio. Tienen que recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, etc., para después empezar la obra y dar su vida. De hecho, todos murieron mártires, menos San Juan. Una vez más se manifiesta el temperamento impetuoso y la lealtad de Pedro, que con riesgo de su vida defiende a su maestro. Pedro, sin embargo, no había entendido aún los planes salvíficos de Dios. Sigue resistiéndose a la idea del sacrificio de Cristo, como ya lo había hecho en el momento del primer anuncio de la pasión, cuando Cristo dijo: vamos a subir a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles para ser azotado, crucificado, etc. Dios no quiera, dijo Pedro. Pedro no entiende.
todavía no entiende. Cristo no aceptó aquella defensa violenta cuando Pedro cortó la oreja de Malco. Sus palabras aluden a la oración del huerto, en la que había aceptado libremente la voluntad del Padre, entregándose sin resistencia a llevar a cabo la redención por la cruz. El pasaje nos enseña que hemos de acatar la voluntad de Dios con la docilidad y prontitud con que Jesús afrenta la pasión. Entonces, aquí vemos que nuestro Señor sí se entrega, pero también hasta el último momento quiere nuestro Señor quiere salvar a Judas. ¿A qué viniste, amigo? Cuando ves entregar el Hijo del Hombre, Judas, ¿qué pasa contigo? Judas, por desgracia, es un terco. ¿Por qué? Porque tiene una mala costumbre, un vicio, digamos, capital, un defecto dominante que no ha vencido y lo vence. Alguna paréntesis. En este Viernes Santo los dos pecan. Pedro peca, Pedro niega con juramento que no conoce a Cristo, pero apenas cantó el gallo se acordó lo que Cristo había dicho y sale fuera y llora amargamente su falta, su falla, hace un acto de contrición perfecta, pide perdón de todo corazón a Dios de haber hecho lo que hizo y queda perdonado. Judas también se arrepiente. Cuando Judas el Viernes Santo va a darse cuenta que Cristo fue condenado a muerte, yo no quería tanto, dice, no. Entonces va al templo, entrega los 30 denarios, diciendo he pecado, entregando la sangre inocente. ¿Y qué pasa después? En lugar de correr ahí en el cenáculo donde estaba la Virgen, dice, madre, no sé con qué cara me presento, pero me presento, aquí estoy. Hice la más grande fechoría de mi vida, entregué a tu hijo, misericordia te pido. Bien, si Judas hubieras ido corriendo a la Virgen pedirle, digamos, apoyo o perdón, y había tenido confianza en el perdón de Cristo, hoy sería San Judas Iscariote. Ahora, el pecado de Judas, ¿cuál es? No es la traición. El pecado de Judas es la desesperación, el hecho de haber faltado de confianza en el perdón de Dios. Va a colgarse de un árbol, va a matarse, va a suicidarse por haber faltado a la confianza en el perdón del Señor. Entonces, cuando el diablo impulsa al desánimo, bien, no hagamos caso. El demonio es mentiroso, padre de mentira, e impulsa al desánimo. Judas fue impulsado al desánimo. De hecho, en la película de Mel Gibson vemos los dos demonios ahí, bajo forma de niños, impulsarlo para dejar de impedir de reflexionar. Y finalmente va a colgarse. Entonces, cuidado, Judas sí pecó al traicionar a Cristo, Judas sí pecó a entregar a Cristo, Judas sí pecó a hacer ese negocio infame de 30 monedas ridículas que eran el precio de un esclavo. Pero el mayor pecado de Judas, además de esos pecados, y estos pecados pido perdonados si él pidió perdón, el mayor pecado de Judas es de no haber tenido confianza en el perdón del Señor, de haber pedido al Señor y se fue a ahorcarse. Mientras que Pedro era la primera vez, fue un accidente, por eso rápidamente se levanta esta misma noche. Por eso una persona que pecó, por ejemplo, gravemente, que quiere confesarse, pide perdón al Señor, hace un acto de contrición perfecta, con firme propósito de corregirse, de mejorarse y confesarse, porque el Señor quiere que nos confesemos para recibir el perdón. Por eso dio el Espíritu Santo a los apóstoles. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonados, a quienes tienen detenidos. Y bien, si una persona pecó, quiere confesarse, busca un sacerdote, no encuentra, hace acto de contrición perfecta, con firme propósito de corregirse y confesarse, ya queda perdonado, como Pedro. Y después se confiesa apenas ve un sacerdote, sí. Entonces Judas aquí, hijo de la perdición, por desgracia, va a perderse eternamente.